Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El tema que les vamos a presentar a continuación es la crisis tiroidea. Anatomía de la glándula tiroides. Las glándulas son agrupaciones celulares que segregan sustancias que pueden verterse al exterior, exócrinas, o directamente a la sangre, endócrinas. Por ejemplo, la mama produce leche y es una glándula exócrina, y las glándulas salivares, lagrimales y sudoríparas lo son también. Las glándulas tiroides, páncreas en parte, la hipófisis, son glándulas endócrinas, cuya secreción, las hormonas, pasan directamente a la sangre. La glándula es pues un órgano que tiene como característica producir sustancias muy especiales llamadas hormonas. Las hormonas son mensajeras silenciosas que les dicen a los órganos que se encarguen de sus funciones. La glándula tiroides es un órgano ubicado en el cuello por debajo de la manzana de Adán y por arriba del hueso esternón. Tiene forma de mariposa con dos lóbulos laterales unidos por uno medio o istmo. Normalmente pesa entre 20 y 25 gramos y es responsable de producir las hormonas tiroideas T3 y T4 que circulan por la sangre hacia todo el cuerpo. Los lóbulos miden en ecografía aproximadamente 55 milímetros de diámetro longitudinal y unos 15 milímetros de grosor. La tiroides es una glándula muy especial. Es una glándula especial y voy a empezar diciendo algunas razones para su forma de ser especial. Una de ellas es que está ubicada en el cuello. Entonces es una glándula de fácil acceso. Es un órgano que en ocasiones se puede ver a simple vista. Por ejemplo, cuando crece la glándula. Como en comparación con otras glándulas, por ejemplo, voy a poner en este caso el ejemplo de la hipófisis, que es una glándula que está en el centro del cráneo. Es una glándula muy pequeña, inaccesible, no la podemos ver o explorar y tenemos que hacer estudios especiales para verla o ver cómo funciona. En cambio, la tiroides tiene una situación privilegiada, como mencioné, está en el cuello. Y para el médico es sencillo tocarla, ver su forma y su tamaño. Entonces, como pocos órganos, tiene una ubicación privilegiada. Esta glándula también es especial porque produce hormonas que tienen injerencia o influencia en todos los órganos y sistemas del cuerpo. En comparación con otras hormonas que tienen funciones muy especiales, las hormonas tiroideas recorren prácticamente todo nuestro organismo y tienen que ver con nuestro desarrollo desde que estamos en el vientre de la mamá. Toda nuestra infancia y toda nuestra vida adulta de diferentes maneras influyen en nuestro desarrollo y en las capacidades que podemos lograr en nuestros diferentes órganos. La tiroides produce unos compuestos hormonales que tienen una característica única en el organismo y es que en su composición entra el yodo. Y esto es un hecho muy importante porque si el organismo no dispone de yodo, la tiroides no puede producir hormonas. Si no se cuenta con hormonas tiroideas suficientes, puede ocasionar problemas que van de una pequeña hiperplasia o bocio, no muy importantes, a una situación de severo retardo de crecimiento y déficit mental conocido como cretinismo endémico. Las hormonas tiroideas son esenciales para el adecuado funcionamiento de todo el cuerpo. Le indican a los diversos órganos la velocidad con que deben darse los procesos metabólicos. Podríamos decir que la tiroides es como el director de una orquesta. Logra la armonía entre todos sus miembros, indicándoles el ritmo al que deben funcionar. Introducción. La tormenta tiroidea es una complicación rara del hipertiroidismo, en la cual las manifestaciones de tirotoxicosis se acentúan al grado de poner en peligro la vida. La tormenta tiroidea suele ser desencadenada por un suceso estresante. Se debe de sospechar y tratar con base en la impresión clínica. Es una afección potencialmente mortal que se desarrolla en los casos de tirotoxicosis sin tratamiento, hipertiroidismo o tiroides muy activa. Fisiopatología. Se atribuye a la producción o secreción excesiva de hormona tiroidea, con un incremento de los valores de la triiodotironina, que es la T3, o tiroxina libre, que es la T4, como causa de la tormenta, lo que causa aumento de la lipólisis e hiperproducción de calor. La lipólisis excesiva por la interacción de las hormonas tiroideas con las catecolaminas genera energía térmica excesiva y fiebre. Presentación clínica. La tormenta tiroidea es un diagnóstico clínico en el cual existen pistas para este diagnóstico: el antecedente de hipertiroidismo,
los signos oculares de la enfermedad de Graves, la presión ampliada del pulso, la hipertermia y el bocio palpable. Están presentes en la mayoría de los enfermos que desarrollan tormenta tiroidea. Factores desencadenantes de la tormenta tiroidea. Desencadenantes médicos. Se da por enfermedades infecciosas, isquemia cardíaca, quemaduras graves, tromboembolia, cirugía mayor y traumatismos. Desencadenantes endocrinos. Hipoglucemia, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar no cetósico. Desencadenantes farmacológicos. Tratamiento con yodo, inyección de amiodarona, administración de medios de contraste, interacciones farmacológicas. Criterios diagnósticos. Aquí se da lo que es la tríada clásica, que es lo siguiente: la hipertermia, la taquicardia y alteración del estado mental con agitación severa. Para diagnosticar la crisis tirotóxica hay una escala que se denomina la escala de Burge y Waldorfsky. En esta escala va a haber los siguientes parámetros, que es la temperatura, la afectación del sistema nervioso central, la frecuencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, afectación digestiva y factores precipitantes. Después de revisar la escala va a dar como resultado un puntaje, según los parámetros, y llevarnos a un diagnóstico. 45 puntos, altamente sugestivo. De 25 a 44 puntos, posible. Y menor a de 25 puntos, improbable. Manifestaciones clínicas. Aquí se va a ver la agitación, cambio en la lucidez mental, que es el estado de conciencia, confusión, fiebre, latidos cardíacos rápidos, que es la taquicardia, inquietud, temblores, sudoración, diarrea, aumento en el apetito, la disnea, anomalías menstruales, hipertensión sistólica. Tratamiento. Si se detecta un hipertiroidismo grave o una tormenta tiroidea, hay que estabilizar al paciente, como en toda urgencia aguda. Evalúe la permeabilidad de la vía respiratoria. A veces el paciente presenta signos de alteración de conciencia o se encuentra en coma, en cuyo caso deberá mantener la vía respiratoria y procurar adecuada ventilación con dispositivo bolsa válvula mascarilla o mascarilla oronasal o mediante intubación endotraqueal si fuera necesario. Mantenga una ventilación adecuada con una saturación de oxígeno del 95% o superior a esta. Si la saturación desciende por debajo de este nivel, administre oxígeno suplementario, sobre todo si el paciente sufre insuficiencia cardíaca. Muchos pacientes con tormenta tiroidea presentan una deshidratación moderada o intensa, causada por una diarrea excesiva y sudoración. Para la hidratación intensiva, coloque 2 vías intravenosas periféricas en las primeras etapas del tratamiento. Continúe evaluando al paciente y esté atento a los efectos adversos de la sobrehidratación, como el edema pulmonar. Los sujetos con hipertiroidismo son propensos a las arritmias, como taquicardia sinusal, fibrilación o aleteo auricular y extrasístoles ventriculares. Por esta razón deberá iniciar una monitorización cardíaca continua en cuanto sospeche el diagnóstico. Los pacientes con una tormenta tiroidea manifiestan fiebre asociada al propio proceso patológico o a una infección. Examinar siempre la temperatura corporal y tratar la hipertermia con paracetamol. No utilice ácido acetilsalicílico, puesto que se asocia a una disminución en la unión de las hormonas tiroideas a las proteínas y en consecuencia provoca un aumento de los niveles de T3 y T4 libres, que podrían exacerbar los síntomas.
Los objetivos del tratamiento farmacológico en el ámbito prehospitalario consisten en bloquear la hiperactividad adrenérgica periférica inducida por las hormonas tiroideas, como es la taquicardia, la fiebre, ansiedad y temblor, e inhibir la conversión de T4 en T3 en los tejidos periféricos. Estos dos objetivos se logran administrando beta bloqueantes. El fármaco de elección es el propranolol, 1 miligramo intravenoso cada 10 minutos hasta un total de 10 miligramos intravenoso o hasta que remitan los síntomas. El propranolol está contraindicado si el paciente sufre asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, bloqueo auriculoventricular, hipersensibilidad o insuficiencia cardíaca grave. Los pacientes con una tormenta tiroidea e insuficiencia cardíaca asociada posiblemente presenten una insuficiencia cardíaca de alto gasto, que no se considera una contraindicación para el uso del propranolol, salvo que exista una miocardiopatía importante con disfunción sistólica. Se puede plantear el tratamiento adyuvante con corticoides, bien con 100 miligramos de hidrocortisona intravenoso o 10 miligramos de dexametasona intravenoso, para frenar la conversión de T4 en T3. Bloqueo de los efectos periféricos de las hormonas tiroideas. El bloqueo adrenérgico es el elemento fundamental del tratamiento de la tormenta tiroidea. En la actualidad se administra de preferencia el fármaco bloqueador adrenérgico beta propranolol. Además de reducir la hiperactividad simpática, el propranolol bloquea también parcialmente la conversión periférica de T4 en T3. Complicaciones. Las complicaciones que se van a presentar en la crisis tiroidea son las siguientes: la hipertrofia y taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico, arritmias, la fibrilación auricular en un 50%, la taquicardia auricular paroxística, el flúter auricular y la fibrilación ventricular. Además, también puede presentar edema agudo pulmonar, infarto de miocardio y, por último, la deshidratación. A continuación, les vamos a presentar un video acerca de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que cursa con hipertiroidismo y que tiene como manifestación extratiroidea más frecuente la afectación ocular, que es lo que llamamos orbitopatía tiroidea. La orbitopatía tiroidea es tan frecuente que podemos identificarla clínicamente con signos y síntomas oculares hasta en el 50% de los pacientes con enfermedad de Graves. Subclínicamente la podríamos identificar hasta en un 90% de los sujetos. La orbitopatía tiroidea puede aparecer coincidiendo con la aparición del hipertiroidismo en la enfermedad de Graves antes o después. Clínicamente atraviesa dos fases en su evolución. Una primera fase aguda de actividad inflamatoria, en la que los signos y los síntomas que encontramos oculares y perioculares responden a actividad inflamatoria orbitaria. Por ejemplo, encontramos edema de los párpados, es decir, hinchazón con líquido que se acumula en la zona de los párpados, con hiperemia, es decir, enrojecimiento de los párpados, edema de la conjuntiva o quemosis, hiperemia de la conjuntiva. Los pacientes refieren dolor retroocular y una sensación como de presión detrás del globo ocular y también una proptosis, es decir, los globos oculares algo más prolapsados de lo normal de la cavidad orbitaria. Es posible también que debido al edema y la inflamación de los músculos extraoculares la motilidad no sea normal y el paciente experimente visión doble. Y una segunda fase cuando cesa la clínica inflamatoria de fibrosis, en la que encontramos sobre todo las secuelas oculares de la primera fase. Al igual que diferenciamos dos fases en la orbitopatía de Graves en función de la actividad, hay que distinguir también el grado de gravedad de la enfermedad en cada una de las fases. Y diferenciaremos entre formas leves, moderadas o severas o que amenazan a la agudeza visual. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, trataremos o bien de forma conservadora en las formas leves, por ejemplo mediante tratamientos tópicos, lubricantes oculares, o bien pudiendo recurrir incluso a la cirugía para las formas más graves. Entre las manifestaciones oculares de la orbitopatía tiroidea es frecuente la alteración de la motilidad ocular,
que aparece hasta en el 40% de los pacientes y que puede aparecer tanto en la fase inflamatoria aguda como en la fase inactiva, en la que existe una fibrosis de los músculos extraoculares y hablamos entonces de un estrabismo de tipo restrictivo. De esta forma, dependiendo de la gravedad de la visión doble o diplopia, trataremos de distintas formas, o bien mediante prismas, o bien en formas más severas recurriendo al tratamiento quirúrgico. Gracias por su atención.